Bienvenido a Explain, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Warfarina. Introducción para usuarios nuevos. Pediatría. Introducción. La formación de coágulos de sangre puede ocurrir en niños con problemas de la sangre, de los vasos sanguíneos o del corazón. Los coágulos de sangre pueden ser peligrosos. Pueden causar la pérdida de un brazo o de una pierna, apoplejías o la muerte. El profesional de la salud de su hijo puede recomendarle que su hijo tome un anticoagulante para ayudar a prevenir coágulos de sangre dañinos. La warfarina es un medicamento anticoagulante. Este programa ayudará a usted y a su hijo a comprender los beneficios y los riesgos de la warfarina. Beneficios de la warfarina. Después de una lesión, las sustancias naturales que permiten la coagulación hacen que la sangre se torne sólida y selle el sitio de la lesión. Estos coágulos ayudan a minimizar la pérdida de sangre. En algunos niños se pueden formar coágulos de sangre dañinos en los vasos sanguíneos. Esto puede ocurrir si el niño tiene problemas de la sangre, de los vasos sanguíneos o del corazón. También puede ocurrir después de una cirugía. Estos coágulos pueden aumentar de tamaño y bloquear el flujo de la sangre a través del vaso sanguíneo afectado. Además, el coágulo puede desprenderse y moverse a otras partes del cuerpo. Esto puede dañar las partes afectadas del cuerpo. Un coágulo de sangre en las arterias del cerebro puede detener el flujo de sangre y causar una apoplejía. Los síntomas de una apoplejía son debilidad, entumecimiento, confusión, dificultad para hablar o comprender, deterioro de la visión. También puede causar parálisis total e incluso la muerte. Un coágulo de sangre en las arterias que llevan sangre a un brazo o a una pierna puede causar dolor intenso, frío o una infección llamada gangrena. La gangrena es una infección que ocurre cuando muere tejido del cuerpo. Puede ser necesaria una cirugía para remover la parte infectada del cuerpo. Un coágulo de sangre también puede detener el flujo de sangre hacia las piernas o los pulmones. Esto puede causar inflamación de las piernas y dificultad para respirar o la muerte. Los niños a menudo tienen poco riesgo de que se formen coágulos de sangre dañinos. Sin embargo, los niños con determinados problemas médicos y los que están en reposo en cama tienen mayor riesgo. Para reducir el riesgo de coágulos de sangre dañinos, el profesional de la salud de su hijo puede recomendar que su hijo tome un medicamento llamado anticoagulante. La warfarina es un anticoagulante que se receta con frecuencia. Warfarina reduce la capacidad de la sangre para formar coágulos. Esto disminuye la probabilidad de que se formen coágulos de sangre dañinos dentro del corazón y en los vasos sanguíneos o alrededor de dispositivos dentro del cuerpo, como las válvulas mecánicas del corazón. El profesional de la salud de su hijo le indicará por cuánto tiempo su hijo necesitará tomar warfarina.
Riesgos de la warfarina. Como cualquier otro medicamento, la warfarina presenta algunos riesgos. Conocer los riesgos puede ayudarle a evitarlos o a detectarlos a tiempo si estos ocurren. Debido a que la warfarina reduce la capacidad de la sangre para formar coágulos, los niños que estén tomando este medicamento sangrarán durante más tiempo después de sufrir una herida que aquellos que no lo estén tomando. Si su hijo sufre un accidente mientras está tomando un anticoagulante, podría perder demasiada sangre. Incluso los accidentes menores, como las caídas, pueden causar sangrado dentro del cuerpo o en el cerebro. Los casos de sangrado grave pueden causar la muerte si no se tratan, pero estos son muy poco frecuentes. Haga que examinen a su hijo de inmediato si nota signos de sangrado. Por estas razones, el profesional de la salud de su hijo le dará a su hijo suficiente warfarina para lograr que su sangre sea menos espesa, pero sin diluirla demasiado. Si la sangre no está suficientemente diluida, se pueden formar coágulos en los vasos sanguíneos o en el corazón. Si la sangre está demasiado diluida, su hijo tendrá mayor riesgo de sangrado. Dé a su hijo la cantidad de warfarina recetada por el profesional de la salud de su hijo. Usted también debe pedir que se examine la sangre de su hijo con cierta frecuencia para determinar el espesor de la sangre. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente, www.patient-education.com. Más de 5.000 videos y tutoriales. Toma de warfarina. Las pastillas de warfarina vienen en diferentes colores. Cada color indica una dosis diferente de warfarina. El profesional de la salud de su hijo le indicará cuál es la dosis apropiada para su hijo y cuándo debe tomarla. Los niños que toman warfarina a diario deben tomar la pastilla a la misma hora del día, todos los días. Esta suele tomarse por la noche para que se puedan ajustar las dosis el mismo día de las pruebas de sangre, si es necesario. El profesional de la salud de su hijo recetará a su hijo, en primer lugar, la dosis de warfarina que se espera que sea más efectiva. La cantidad de warfarina que recete a su hijo el profesional de la salud de su hijo puede ajustarse si se considera que la dosis es demasiado alta o demasiado baja. Si la sangre de su hijo está demasiado diluida, el profesional de la salud de su hijo le reducirá la dosis de warfarina. Si la sangre de su hijo no está suficientemente diluida, el profesional de la salud de su hijo le aumentará la dosis. El profesional de la salud o el enfermero de su hijo le extraerá a su hijo una pequeña cantidad de sangre para controlar si la dosis es correcta. Esto se llama prueba de INR. Esta prueba se llama prueba del tiempo de protrombina, prueba de PT-INR o prueba de protrombina. Esta prueba indica a los profesionales de la salud de su hijo cuán diluida o cuán espesa es la sangre de su hijo. La prueba de PT-INR. Para realizar una prueba de INR, un enfermero o un técnico de laboratorio extraerá aproximadamente 5 ml, una cucharadita, de sangre de una vena en el brazo de su hijo o pinchará un dedo de su hijo para obtener una muestra de sangre. Los resultados de la prueba suelen estar listos unas horas después de la extracción de sangre o en 2 horas si se necesitan con urgencia.
Para los niños que no toman ningún anticoagulante, el INR es aproximadamente de 1.0. En niños que toman anticoagulantes, este valor será superior. El rango del INR dependerá del estado de salud de su hijo. El profesional de la salud de su hijo le dirá cuál es el mejor rango de INR para su hijo. Si el valor de INR es menor de lo que debería ser, el profesional de la salud de su hijo le recetará una dosis mayor de warfarina. Si el valor de INR es mayor de lo que debería ser, el profesional de la salud de su hijo le recetará una dosis menor de warfarina. ¿Cómo controlar el INR de su hijo? La cantidad recetada de warfarina debe ayudar a mantener el INR de su hijo dentro de los límites aceptables. Sin embargo, las enfermedades, la dieta, el ejercicio y otros medicamentos pueden afectar el espesor de la sangre. El profesional de la salud de su hijo le pedirá que se mida con regularidad el índice de INR de su hijo. Usted puede hacer mucho para evitar cambios bruscos en el INR de su hijo. Esto le ayudará a que la sangre de su hijo esté tan diluida como deba estar. Para que el espesor de la sangre de su hijo esté en un nivel adecuado, dé a su hijo la dosis correcta de warfarina recetada por el profesional de la salud de su hijo, siempre a la misma hora. Consulte con el profesional de la salud de su hijo antes de darle a su hijo cualquier medicamento nuevo, en especial medicamentos de venta libre, antibióticos, vitaminas y productos herbarios. Hable con el profesional de la salud de su hijo acerca de los productos que contienen aspirina. No dé a su hijo productos similares a la aspirina, como ibuprofeno, Advil, y naproxeno, Aleve. En el caso de medicamentos de venta libre para aliviar el dolor, hable con el profesional de la salud de su hijo sobre el acetaminofén. Avise a los profesionales de la salud de su hijo sobre cualquier síntoma nuevo o extraño que su hijo tenga. Usted debe seguir las indicaciones del profesional de la salud de su hijo cuando le dé a su hijo warfarina. Si su hijo no recibe una dosis de warfarina, intente dársela dentro de las 12 horas después de la dosis omitida. No le dé una pastilla extra para compensar si han pasado más de 12 horas desde el momento en que normalmente toma su pastilla. Su hijo no debe cambiar sus actividades diarias regulares mientras está tomando warfarina. De esta manera, es menos probable que cambie la dosis de warfarina de su hijo. Asegúrese de que los hábitos alimenticios y de ejercicio de su hijo permanezcan constantes. El consumo excesivo de alimentos con vitamina K puede disminuir el INR de su hijo. Por esta razón, su hijo debe mantener constante la cantidad de vitamina K en su dieta. Algunos alimentos ricos en vitamina K son la carne de vaca o el hígado de cerdo, el brócoli, la col rizada, la espinaca, las coles de Bruselas, los espárragos, la acelga y los nabos verdes. Si usted tiene alguna pregunta sobre cualquier otro alimento, consulte el manual de warfarina o llame al profesional de la salud de su hijo. No permita que su hijo varíe la cantidad de verduras de hojas verdes que consume. Su hijo debe comer cantidades pequeñas con frecuencia. Si su hijo decide beber productos B8, debe beberlos de manera habitual. Se debe limitar el jugo de pomelo y el jugo de arándano a 8 onzas
o menos por día. Debe evitarse el alcohol, ya que éste puede afectar la warfarina. Cuanto más regulares sean las actividades y los hábitos de ejercicio diarios de su hijo, menor será la probabilidad de que el profesional de la salud de su hijo cambie la cantidad de warfarina que su hijo toma. Es importante que a su hijo se le mida el INR con regularidad. El profesional de la salud de su hijo le informará con qué frecuencia su hijo debe hacerse este examen de sangre. Algunas personas pueden medir su INR en la casa. Después de que el profesional de la salud de su hijo reciba del laboratorio los resultados del examen de sangre de su hijo, éste le informará si su hijo debe aumentar o reducir la cantidad de warfarina que toma y en qué medida. Asegúrese de informar a todos los profesionales de la salud de su hijo, incluso a su dentista, que su hijo está tomando warfarina, sobre todo si su hijo será sometido a algún tipo de cirugía o si recibirá una inyección. Tomar warfarina durante el embarazo aumenta el riesgo de defectos de nacimiento en el feto. Además, puede causar sangrado intenso durante el parto. Si existe la probabilidad de que su hija esté embarazada, hable con el profesional de la salud de su hija. Su hijo debe tener cuidado al usar cuchillos. Las navajas de afeitar y los cepillos de dientes con cerdas duras también pueden causar sangrado. Pídale que use una afeitadora eléctrica y un cepillo de dientes con cerdas suaves. Dado que los niños que reciben warfarina son más propensos a tener hemorragias internas, su hijo no debería practicar deportes de contacto, como boxeo, fútbol americano, hockey, fútbol inglés, lucha. Consulte con el profesional de la salud de su hijo antes de que su hijo empiece un nuevo programa de ejercicio o un deporte nuevo. Se recomienda que los niños que están tomando warfarina lleven una pulsera de alerta médica. Esto es muy importante en casos de urgencias médicas, cuando usted quizá no pueda comunicarse con los profesionales de la salud de su hijo. ¿Cuándo llamar al profesional de la salud de su hijo? Algunos efectos secundarios de la warfarina son normales, como la sensación de frío y la aparición de moretones con mayor facilidad. Incluso si su hijo está tomando la cantidad de warfarina recetada, existe la posibilidad de que ocurran hemorragias internas o de que se formen coágulos de sangre. Es importante informar al profesional de la salud de su hijo sobre cualquier signo de hemorragia interna o de coágulos de sangre. Esta sección le enseñará cuándo usted debe llamar al profesional de la salud de su hijo. Llame al profesional de la salud de su hijo si su hijo sufre una caída grave o se golpea la cabeza, en especial si su hijo comienza a tener dolor de cabeza o si se siente con sueño o débil. El profesional de la salud de su hijo quizás lo revise para buscar un sangrado en el cerebro. Si hay sangre en la orina o en las heces, evacuaciones de su hijo, o si la orina o las heces de su hijo se vuelven oscuras, llame al profesional de la salud de su hijo. Él o ella puede querer revisarlo por si hay un sangrado interno en el sistema digestivo o urinario de su hijo. Si usted o su hijo notan moretones inusuales, áreas grandes de moretones o marcas negras y azules en la piel de su hijo que aparecen sin motivo aparente, usted debe consultar con el profesional de la salud de su hijo. Esto podría indicar que hay sangrado debajo de la piel de su hijo.
Los moretones pequeños después de accidentes leves, como cuando se golpea una pierna contra un mueble, son normales y no requieren que usted llame al profesional de la salud de su hijo. Consulte con el profesional de la salud de su hijo si su hijo experimenta mareos, dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, más debilidad o cansancio que lo normal. Estos pueden ser signos de pérdida de sangre y de anemia. Llame al profesional de la salud de su hijo si no para el sangrado por una cortadura o por la nariz de su hijo. Llame al profesional de la salud de su hijo si el sangrado no se detiene después de 7 minutos. Llame al profesional de la salud de su hijo si al cepillarse los dientes o pasarse el hilo dental, las encías de su hijo le sangran más de lo usual. Informe al profesional de la salud de su hija si su hija nota mayor sangrado de lo normal durante su menstruación. También debe consultar si su hija tiene sangrado entre los períodos. Si su hijo tiene fiebre alta o una enfermedad que parece empeorar, consulte con el profesional de la salud de su hijo. También debe consultar con el profesional de la salud de su hijo si su hijo nota sangre cuando tose o vomita, si sus heces son líquidas o blandas, diarrea, o si tiene una infección con fiebre alta y escalofríos. Consulte con el profesional de la salud de su hijo si su hijo tiene dolor o inflamación en cualquiera de sus articulaciones. Su hijo podría tener una hemorragia dentro de la articulación. Llame de inmediato al profesional de la salud de su hijo si su hijo experimenta erupción, urticaria, comezón, problemas para tragar. Llame de inmediato al profesional de la salud de su hijo si su hijo experimenta síntomas similares a los de la gripe, como diarrea, heces blandas, náuseas, siente que necesita vomitar, vómitos. Llame de inmediato al profesional de la salud de su hijo si su hijo tiene una infección, pérdida del apetito, dolor en la parte superior derecha del estómago, ojos o piel amarillentos. También debe llamar al profesional de la salud de su hijo si las manos, los pies, los tobillos o las piernas de su hijo están hinchadas. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen. Los niños a menudo tienen un riesgo bajo de formación de coágulos de sangre dañinos en comparación con los adultos. Sin embargo, los niños con ciertos problemas médicos y los que se encuentran en reposo en cama tienen un riesgo mayor. La warfarina es un anticoagulante que se receta con frecuencia. Ayuda a reducir la formación de coágulos de sangre dañinos en el cuerpo. Como cualquier otro medicamento, la warfarina presenta algunos riesgos. Conocer los riesgos de la warfarina puede ayudarle a su hijo a evitarlos o detectarlos a tiempo si estos ocurren. El profesional de la salud de su hijo le recetará a su hijo, en primer lugar, la dosis de warfarina que considere que sea más efectiva. La cantidad de warfarina que recete el profesional de la salud de su hijo puede ajustarse si considera que la dosis es demasiado alta o demasiado baja. El profesional de la salud de su hijo le hará una prueba de INR. Esta prueba se llama prueba del tiempo de protrombina, prueba de PT-INR o prueba de protrombina. Esta prueba ayuda a determinar si la dosis de warfarina es la adecuada para su hijo.
La warfarina es un medicamento relativamente seguro si su hijo lo toma de manera apropiada. Si a su hijo se le mide el tiempo de protrombina regularmente, si su hijo es constante con sus hábitos alimenticios y de ejercicio, y si se comunica con su profesional de la salud cuando sea necesario. El profesional de la salud de su hijo puede referirlo a una clínica para pacientes con problemas de coagulación. Allá hay expertos que tienen las habilidades necesarias para monitorear la terapia con warfarina de su hijo. Gracias por usar Explain.